Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con un nuevo vídeo en la sección de mis traducciones para hablaros sobre 8 traducciones de las que no os había comentado nada en esta sección del canal. Ya sabéis que antes hacía los vídeos de forma individual, pero al final me acabó pareciendo que este formato no funcionaba, de modo que desde el último vídeo lo que voy a hacer va a ser agrupar unos cuantos, de modo que probablemente pues quizá haya un par de vídeos en esta sección al año. Pero eso sí, antes de continuar quiero advertir de que esta sección es para hablar de mis traducciones desde el punto de vista de yo como traductora. No voy a reseñar estos libros, para empezar porque creo que no es una reseña... Bueno, iba a decir objetiva, ninguna reseña considero que es objetiva, porque al fin y al cabo es la opinión subjetiva de quien está reseñando, pero me refiero a que como traductora estoy implicada en los libros que traduzco a un nivel que no me permite hacer una reseña similar a las que hago de los libros que simplemente leo como lectora, de modo que en esta sección no vais a encontrar reseñas, sino que vais a encontrar curiosidades y detalles varios sobre estos libros y sobre el proceso de traducción. Lo digo porque hace poco alguien me dejó un comentario bastante desagradable en uno de los vídeos de esta sección de mis traducciones diciendo que hablaba mucho de mí y que fuera directa al grano, directa a la reseña. Y es que esta sección no es una sección de reseñas. Yo entiendo que quizá lo que la gente busque es una reseña, si eso es lo que buscáis, este no es el vídeo adecuado, pero también sé que hay gente a la que le interesan estas curiosidades porque en otros vídeos me lo han dicho en comentarios. De modo que, bueno, ahora que ya sabéis a lo que venimos, si os interesa seguir, pues quedaos, y si no, en próximos vídeos del canal tendréis más reseñas. Vale, voy a empezar hablándoos de 3 libros que no he mencionado por aquí y que apenas he mencionado tampoco en Instagram. Son los 3 primeros libros de la saga Estrella Renegada de J.N. Chani. El primero es Estrella Renegada, el segundo es Atlas Renegado y el tercero es Luna Renegada, si no me equivoco. Estas traducciones son bastante diferentes a las que he hecho hasta el momento, porque para empezar las hice para una editorial extranjera, para Saga Egmont. Para Saga Egmont yo había traducido hasta el momento relatos eróticos, pero un día la editora que me mandaba los relatos eróticos me dijo si me apetecía probar con una novela entera y yo le dije que sí, evidentemente, porque es trabajo, era una buena tarifa además. Y me sorprendió bastante cuando me mandó esta, bueno, la primera de estas 3 novelas, pero ya me dijo que planeaban publicar toda la saga. Y el caso es que me sorprendí porque es una saga space opera, ¿no? Es de ciencia ficción y yo quizá me había esperado una novela erótica porque es lo que había estado traduciendo para ellos hasta el momento, relatos eróticos. No obstante, cero quejas, la verdad es que prefiero la ciencia ficción a la erótica. Y además fueron unos libros bastante sencillos de traducir en el sentido de que tenían frases y párrafos muy cortos y había muchísimo diálogo. Sí que es verdad que tuve que elaborarme un glosario de términos de ciencia ficción como las partes de la nave y otros conceptos y otros detallitos, pero la verdad es que fueron unas traducciones en general bastante sencillas. Además me dieron un plazo estupendísimo y súper cómodo, la tarifa también era muy buena, así que me dio un poquito de pena cuando la editora se marchó, la que me había encargado estos 3 primeros libros, y no fui capaz de ponerme en contacto con su sustituto. De modo que la 4ª entrega, y asumo que las demás, porque creo que la saga tiene un total de 16 libros ahora mismo, esta de Estrella Renegada, pero sé que la saga de Estrella Renegada pertenece a un universo literario más amplio incluso que ha creado el autor y que tiene otras sagas dentro de este universo. Pero el caso es que el 4º libro se lo han encargado a otra persona, ya está de hecho en Amazon. Porque esa es otra que no os lo he comentado. Son unos libros de los que no he hablado mucho porque al principio solo estaban disponibles en Amazon en versión digital. Posteriormente sí que me parece que lo comprobé y que daban la opción de tener el libro en físico, pero con
estas ediciones de Amazon, de publicación de Amazon. Con lo cual yo no tengo ninguna porque en el contrato no especificaba que tuvieran que mandarme una copia en físico. Me da un poco de pena, pero tampoco me la voy a comprar yo porque considero que es un trabajo que he hecho y que deberían haberme mandado quizás en el momento en el que decidieron que también estuvieran disponibles en físico. Creo que también están disponibles en audiolibro, por lo menos el primero y el segundo estoy bastante segura de que también. Pero bueno, el caso es ese, que he traducido los 3 primeros y no parece que vaya a encargarme de los siguientes, teniendo en cuenta que el cuarto ya lo ha traducido otra persona. El caso es que eso, están estos 3 libros, que por ese motivo, un poco quizá por el resquemor de que no volvieran a contactar conmigo y el hecho de que hasta hace poco no estaban disponibles más que en digital en Amazon, pues no he hablado mucho de esta trilogía y me acabo de dar cuenta de que tampoco os he contado de qué va. El caso es que en el primer libro tenemos a nuestro renegado, no me acuerdo del nombre porque los traduje ya, el tercero lo entregué a principios del año pasado, o sea que imaginaos el tiempo que ha pasado para mí. Pero bueno, el caso es que tenemos a un hombre que es un renegado, que básicamente es como un delincuente, ¿de acuerdo? Le busca a la policía espacial, se dedica a robos y a otras actividades no muy legales, como por ejemplo el transporte de pasajeros que no quieren que su nombre conste en el registro oficial de una nave de transporte de pasajeros, etc. Y el caso es que un buen día lo contrata una monja para llevarla a ella y a una carga que parece ser bastante preciada a un punto en concreto. A nuestro protagonista le pica mucho la curiosidad y aunque no es del todo profesional, abre el equipaje de la monja y descubre qué es lo que está transportando y se ve ante la disyuntiva de tener que elegir entre denunciar a esta monja o quedarse con el dinero y ayudarla en lo que esté haciendo. Son libros bastante cortitos, creo que ninguno llegaba a las 300 páginas y bueno, son muy rápidos de leer, ya os he dicho, tienen mucho diálogo, así que fluyen muy bien y muy deprisa, de modo que si os interesa la space opera, la ciencia ficción, pues a lo mejor os interesa echarles un vistazo. Y ahora vamos con un libro que me hizo muchísima ilusión cuando me encargaron su traducción, por una multitud de motivos, pero principalmente porque es un middle grade y sabéis que desde el año pasado me ha dado bastante fuerte con el middle grade. Es un rango de edad que siempre me ha gustado leer, por mucho que yo ya sea adulta, porque creo que son historias con una magia especial, incluso aunque sean contemporáneas y no tengan magia en sí, pero los personajes, los mensajes siempre me parecen muy especiales y me parece que te dejan el corazón calentito, así que me hizo mucha ilusión que me encargaran mi segundo middle grade. Técnicamente El puente de las almas de Victoria Schwab, que ya traduje hace años, también era middle grade, pero desde entonces no había traducido nada y ha pasado ya un tiempo, así que me hizo mucha ilusión cuando desde Duomo me encargaron que tradujera el primer tomo de Witchlings, la tarea imposible de Claribel Ortega. Witchlings nos habla de Siete, Espina y Valle, que son 3 brujitas que están muy emocionadas por la ceremonia de la luna negra, que es el momento en la vida de toda bruja en el que son seleccionadas para un aquelarre en concreto y desarrollan plenos poderes mágicos. Pero la noche no sale como ninguna de ellas tenía prevista, porque no las seleccionan para ningún aquelarre, sino que acaban destinadas a formar su propio aquelarre, pero es un aquelarre de repuesto. Digamos, han pasado a ser brujas de repuesto, que son brujas que no tienen ni plenos poderes ni plenos derechos en la sociedad que nos plantea este libro. Siete ha entrenado mucho y muy duro para formar parte de un aquelarre, de modo que no se quiere resignar a prácticamente perder todos sus poderes e invoca la única posible solución que encuentra, que es la tarea imposible. El Consejo de Brujas les asignará una tarea, una misión mágica, y si no la cumplen las cosas acabarán muy mal para ellas, pero si la cumplen tienen esperanzas de que su vida sea mejor que la de una simple bruja de repuesto. Como os digo, es el primero de, en este momento, una bilogía, pero sospecho que podría llegar a haber un tercero. Y es una historia preciosa. Bueno, la edición de Duomo ya es una maravilla. Me mandaron un montón de material promocional precioso que me encanta. Mirad el sapito aquí de 7
Y bueno, aquí tenemos también pegatinas brujeriles. Os las enseño porque es que me parecen una maravilla. Espero que las estéis viendo bien. No estoy muy segura de si está enfocando, porque con el foco en la cara os confieso que no veo muy bien la pantalla. El caso es que es una historia preciosa. Mirad aquí mis brujitas, que lo que pretende Claribel Ortega con estos libros es dar a los niños, a una nueva generación, un mundo mágico con diferentes casas, diferentes aquelarres, con brujas, con una cultura propia. Me encanta, por ejemplo, el concepto de que tienen carreras de sapos. Y el caso es que lo que pretende crear es un nuevo universo mágico y de hecho en este trocito del dossier de prensa tenemos una carta de la propia Claribel en la que dice que Witchlings nos plantea la pregunta de qué sucede cuando el sombrero seleccionador no te coloca en ningún sitio. Habla sobre ser uno mismo, aunque a veces eso te haga sentir como un extraño. Nos habla sobre el largo y accidentado viaje para descubrir quién eres y sobre todos los errores que cometes por el camino. Nos dice que no pasa nada por cometer esos errores, que lo más importante es que intentemos ser mejores que el día anterior. Es una historia sobre magia, sobre amistad, sobre autoaceptación, pero también trata algunos temas más serios que es interesante ir introduciendo a los lectores más jóvenes, como por ejemplo la discriminación entre clases sociales, también un poquito sobre violencia doméstica, pero creo que está todo muy bien explicado y muy bien introducido a los niños. Perdón, que han llamado al timbre. Pues eso, os decía que todas las reacciones de los personajes que importan, porque evidentemente tenemos malos personajes que están ahí para ejemplificar las malas actitudes, pero el caso es que los buenos personajes reaccionan a todo y se comportan de un modo muy adecuado y crean un buen modelo para los niños que lean esta historia. A nivel traductológico también fue todo un reto. De hecho estuvimos a vueltas con el tema del título y de la traducción de Witchlings en particular, porque es un término que no tiene traducción directa. Nos estuvimos planteando con la editora, por ejemplo, si dejarlo en brujitas, pero bueno, al final se tomó la decisión desde la editorial de conservar Witchlings en inglés también a lo largo de la narración. Y también me lo pasé muy bien traduciendo algunas palabras y algunos conceptos de este universo mágico, entre ellos, por ejemplo, uno del que estoy bastante orgullosa, que es el término sapímetros. Las brujas miden las cosas en sapímetros. No es la traducción literal de toadstools, que es el término que utilizan, que literalmente es setas venenosas, es decir, el coche se encontraba a 3 setas venenosas de distancia. Bueno, yo le propuse a la editora que, oye, podemos también utilizar sapímetros, porque toadstool, aunque es seta venenosa, la parte de toad también en inglés significa sapo, y nada, le gustó mucho el término y la verdad es que a mí también, o sea, aún hoy estoy muy orgullosa de ese término creado. Y bueno, en la edición, como os comentaba antes, creo que os lo he comentado, no sé, ahora ya me he perdido un poco, está muy cuidada, la dedicatoria me encanta. Para todo aquel que alguna vez haya sentido que no encajaba, esta historia es para ti. Y bueno, la balada de la bestia nocturna, también hay hechizos que me costó un poquito rimar no es lo mío, pero bueno, al final lo sacamos y lo conseguimos, y en los inicios de capítulo están decorados de varias formas diferentes. De verdad que es una historia preciosa, creo que es una historia middle grade muy necesaria y muy bonita, que puede hacer mucho bien a los niños, las niñas que lo lean. Y nada, que la verdad que espero que tenga mucho éxito para que nos traigan el segundo a España y con suerte poder traducirlo yo también. El único regusto negativo que me deja esta traducción, porque no es todo bonito nunca, y ya sabéis que me gusta ser sincera con todo, fue el tema de la corrección. La corrección es un paso muy importante, no se puede saltar, es decir, yo temo que algún día haya alguno de mis traducciones que salga al mercado sin que un profesional lo haya corregido después. Pero bueno, digamos que en esta ocasión me tocó trabajar con un corrector un poquito invasivo, que hacía cambios donde no hacían falta, cambios también con los que yo no estaba de acuerdo porque me parecía que no encajaban con el tono de la historia y sobre todo con la edad a la que está destinado este libro. Pero bueno, por suerte trabajé con una editora maravillosa, María, y al final todo salió bien, así que estoy muy orgullosa de esta traducción en particular.
Y confieso que también estoy muy orgullosa de la siguiente traducción porque es Mi Lady Jane de Cynthia Henn, Brody Ashton y Jodie Meadows. Es la primera parte de la trilogía de las Lady Janes. Digo trilogía así entre comillas porque cada uno de los 3 libros habla sobre una Jane famosa diferente, pero los podéis leer de forma autoconclusiva y no hay ningún problema. Y el caso es que estoy muy contenta y muy orgullosa de haber traducido este libro porque hace años, ya os lo he contado en varias ocasiones, hace años hice un vídeo por el día de la traducción en el que os hablaba de varios libros que me encantaría traducir y este estaba entre ellos. Es la primera vez que traduzco un libro que yo hubiera leído ya previamente en inglés y que hubiera dicho, jo, es que este libro me encantaría traducirlo. Ha llegado el momento, estoy súper agradecida a Puck, a Leo Tetti, el editor, porque en cuanto me dijo que se iban a publicar estos libros, es que dije, por favor dámelos a mí, por favor dámelos a mí, por favor dámelos a mí. Y me los dio, por suerte, así que estoy muy contenta. Es un libro que ha supuesto un reto, no os lo voy a negar, por el lenguaje de época y bueno, por otros temas, entre ellos un montón de referencias ocultas a Shakespeare, a Monty Python, a Enredados, a Juego de Tronos. Entonces, claro, son referencias que están metidas en el texto, pero no te dicen esto es una referencia a Shakespeare. Bueno, el tema de Shakespeare es un poco diferente, pero no te dicen esto es una referencia a Enredados, esto es una referencia a La Princesa Prometida. Lo que pasa que, claro, yo soy súper fan de La Princesa Prometida, entonces las detecto. ¿Qué pasa? Que a mí me daba también mucho miedo no detectarlas todas y no poder traspasarlas de la misma manera para que el lector español pudiera también detectarlas, porque claro, si no te lo dicen directamente, a lo mejor a ti se te pasa por alto que eso es una referencia a un producto cultural de otro tipo. Por eso, cuando digo que ser traductor no es solo saber inglés, también me refiero a este tipo de cosas, a que hay que tener una culturilla general un poquito amplia para poder detectar estas cosas en los libros y poder trasladarlas bien, porque si yo sé que esta frase es de La Princesa Prometida, la voy a traducir exactamente igual que aparece en La Princesa Prometida, no voy a cambiar ni una coma, ni una letra, ni una palabra para que la gente que conozca a La Princesa Prometida pueda identificar esa referencia. Entonces, bueno, es un libro que en ese sentido ha llevado bastante trabajo, pero sinceramente me he divertido mucho porque es una historia muy absurda y yo soy una persona a la que no le gusta el humor absurdo. Sin embargo, este libro desde la primera página me hizo reír a carcajadas. Quizá esta vez que lo estaba traduciendo y era trabajo, me hizo reír un poco menos que las 2 veces anteriores que me lo leí en inglés en su momento, pero aún así es una historia con la que me lo he pasado muy bien. Creo que es una historia muy diferente. Si estáis quizá en un paro lector, no sabéis qué leer, os habéis saturado de un género en concreto, creo que esta es una buena opción para ver si os podéis desatascar, porque realmente es un libro que me parece que no encaja bien en ningún género concreto, sino que es una mezcla de muchas cosas, porque esta es la historia de Lady Jane Grey, que por si no la conocéis, la historia la recuerda como la reina de los 9 días, porque sustituyó a su primo Edward VI, creo que era, el hijo de Enrique VIII, ese Enrique VIII. Lo sustituyó en el trono cuando él murió de una enfermedad, pero bueno, solo fue reina durante 9 días. Y esto es algo que me he dado cuenta que echa para atrás a algunas personas que sí que conocían la historia de Lady Jane Grey, dijeron, es que no quiero leerlo porque sabiendo cómo acaba el personaje, bueno, cómo acabó Lady Jane Grey en la vida real, me da un poco de miedo que el final del libro no me vaya a gustar. Si esta preocupación también la compartís, dadle una oportunidad al libro, de verdad. No quiero revelar nada, pero eso es algo por lo que no tenéis que preocuparos en esta ocasión. Y como digo, es una historia ambientada en ese periodo histórico, ¿no? En el periodo de los Tudor, pero también es una historia con toques de magia porque tenemos personajes que se transforman en animales, a veces pueden controlar el cambio, otras veces no. Y bueno, tenemos intrigas palaciegas, tenemos todo ese tema de la magia, tenemos un matrimonio de conveniencia que, bueno, a mí particularmente me gustaron mucho, tanto Jane como G. Y no sé, que es una historia con la que me lo pasé muy bien y espero que si le dais una oportunidad también la disfrutéis mucho. A continuación tengo las 2 primeras partes de la biología El negociador de Laura Thalassa.
El primero es Una melodía hipnótica, que se publicó en noviembre del año pasado, pero no me llegó a tiempo para incluirlo en el último vídeo de la sección. Y el segundo, Un himno extraño, acaba de salir en mayo. Y como dato curioso, esta misma tarde voy a meter horas extras para acabar de revisar la traducción del tercero, porque lo entrego mañana mismo y lo tendréis disponible en noviembre de este mismo año, así que no hay que esperar mucho. Esta trilogía supone para mí, aparte de mi primera vez traduciendo para Siren Books, supone para mí mi primera vez traduciendo sobre faes. La verdad que también me ha hecho mucha ilusión porque como lectora de fantasía romántica, pues los faes son un tema que me gusta bastante. Además, aquí también tenemos sirenas. De hecho, nuestra protagonista es Cali, una sirena que trabaja en la Tierra como investigadora privada, pero que tiene en el brazo un brazalete con 327 cuentas. Y cada una de esas cuentas es un trato que hizo con el negociador, con Desmond Flynn, y por lo tanto le debe algo a cambio de cada uno de esos 327 favores o tratos que él le concedió en el pasado. No obstante, lleva 7 años sin verle, ha seguido con su vida, pero un buen día todo cambia cuando regresa a casa y se encuentra al negociador cómodamente echado en su propia cama. Os voy a leer un trocito de la sinopsis. Sé que a veces no os gusta mucho que os la lea, pero a veces hay mucha información y no me acuerdo de explicarla toda y de hacerlo bien. Cuando Cali encuentra al Rey de la Noche, porque el negociador no es solo un negociador que se dedica a hacer tratos, sino que encima es un rey de uno de los reinos del mundo de los fae. Pues eso, que cuando Cali encuentra al Rey de la Noche en su habitación con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, sabe que las cosas están a punto de cambiar. Al principio solo le pide un beso casto a cambio de una cuenta, una promesa de lo que está por venir. Para el negociador es más que una cuestión de reavivar un viejo romance. Algo está sucediendo en el otro mundo. Los guerreros fae están desapareciendo uno por uno y solo las mujeres regresan, cada una en un ataúd de cristal con un niño aferrado a su pecho. Y luego están los susurros entre los esclavos, susurros de un mal que ha despertado. Ya veis, es una de estas fantasías entre urbanas y no urbanas, porque el primer libro sí que sucede mayormente en nuestro mundo, pero en el segundo ya sí que nos adentramos a fondo en el mundo de los fae, en el otro mundo, así que es una historia un poco a caballo entre ambos mundos. Ya os digo, con muchos faes, mucha magia, misterio, también evidentemente, porque cuando hay faes sabemos que va a haber escenas subiditas de tono y bueno, en ese sentido no creo que os vaya a decepcionar. Y otra cosa que me hace particular ilusión de estas traducciones es que Una melodía hipnótica fue la primera vez que mi nombre como traductora aparece en el exterior del libro, concretamente está aquí en la sobrecubierta, y eso es algo que me hace mucha ilusión, sinceramente, porque es como un pasito más a la hora de valorar el trabajo de quienes nos dedicamos a traducir libros. Ah, por cierto, se me ha olvidado enseñaros antes una cosa que me hace mucha ilusión. En Un himno extraño, como aliciente en la preventa, la editorial encargó estos marcapáginas, este marcapáginas del personaje de Des. ¿Lo estáis viendo bien? Espero que sí, creo que no, bueno, no sé. Es un marcapáginas magnético de la tiendecita de It's Lovely. Y la verdad es que me encanta y me siento súper agradecida de que piensen en mí para mandarme también este detallito que en principio se lo mandan a las lectoras. La verdad es que me hace mucha ilusión. Y bueno, aparte de eso, ambos libros de la trilogía, aunque de momento solo hay 2, venían también con un marcapáginas a juego con la cubierta. Y vamos con el último libro, que probablemente será el que muchos estáis esperando, y es que a principios de año salió la tercera y última parte de la trilogía de El reino de los malditos, que en este caso se titula El ascenso de las temidas. Título que fue una propuesta mía, pero que la verdad me costó muchísimo sacar, porque cuando Leo me preguntó si tenía alguna propuesta para el título, yo sinceramente estaba completamente en blanco. Sabéis que en inglés se titulan Kingdom of the Wicked, Kingdom of the Feared y Kingdom of the... Este se me ha olvidado. ¿Kingdom of the Damned? No, este es Kingdom of the Feared, por lo tanto el segundo era Kingdom of the Cursed o Kingdom of the Damned, bueno, no sé.
pero que en inglés los títulos funcionaban así, Kingdom of, y aquí en España se decidió que el título de la saga, El Reino de los Malditos, sería como el título grande, y luego el segundo y el tercer libro pues tendrían un subtítulo, que en este caso es El Ascenso de las Temidas. Esta es la tercera y última parte de la trilogía, como os he comentado. Al principio de la trilogía nos encontramos con Emilia, que era una bruja cuya hermana gemela había muerto asesinada, y ella estaba completamente decidida a descubrir a su asesino y a tomarse la venganza por su mano. Para lo cual hizo un trato con uno de los 7 príncipes del infierno, concretamente con Wrath, el príncipe de la ira, para que la ayudara a descubrir al asesino de su hermana. A partir de ahí las cosas escalan muchísimo. En el primer libro las cosas sucedían mayormente en esa Italia en la que vivía Emilia con su familia. Es una Italia histórica por las descripciones, aproximadamente de 1800 probablemente, aunque nunca se especifica la fecha concreta, pero el segundo y el tercer libro lo cierto es que suceden mayormente en el infierno, lo cual es una ambientación bastante curiosa. Debo decir que es una trilogía que considero que quizá tenía que haberse quedado en 2 libros, porque mientras que el segundo me pareció que tenía bastante relleno, este tercero entra a todo trapo desde el momento cero, están sucediendo cosas constantemente, me he llevado unas cuantas sorpresas, sinceramente, cosas que no veía venir. Y bueno, en general la verdad es que ha sido una trilogía de la que he disfrutado muchísimo, en el sentido de que ha sido un gusto traducirla, porque me gusta mucho el estilo de Kerri Maniscalco a nivel personal, por lo tanto poder traducirla pues es un placer, realmente tiene el estilo que a mí más me gusta traducir y transmitir, el que me parece más fácil de reproducir, lo cual no significa que sea sencillo ni nada por el estilo, pero sinceramente es un estilo con el que conecto bastante bien a nivel personal y por tanto me facilita un poco el trabajo. Y nada, he acabado cogiendo bastante cariño a los personajes, por mucho que sean todos personajes bastante grises, que se puede esperar de personajes que viven en el infierno o que acaban allí. Pero el caso es que tengo bastantes ganas también del spin-off, porque aunque la historia de Emilia queda bastante cerrada, sí que es verdad que quedan ciertos cabos sueltos, sobre todo en lo que se refiere a algunos personajes secundarios, y tengo muchas ganas de ver cómo se resuelven esos cabos sueltos. Por si no lo sabéis, la autora ha anunciado ya un spin-off sobre Envy, que es el príncipe de la envidia, que en principio, si todo va bien y si no hay ningún imprevisto, también voy a encargarme de traducir yo, y le tengo muchas ganas porque además me parece que también va a ser un enemies to lovers con el cliché de solo una cama, aunque he estado viendo en Instagram que probablemente sea el libro más largo de la autora, bastante más largo que esto, así que como traductora me gusta traducir a Kerri Maniscalco, pero no me gustan los libros largos, porque una acaba saturadita cuando se pasa 2 meses y pico trabajando en la misma historia y en los mismos personajes. ¿Qué dirán las propias autoras? Que se tiran mucho más tiempo que eso trabajando en un libro, ¿no? Pero bueno, es su idea, y en cambio nosotras las traductoras estamos trabajando en la idea y en el mundo de otra persona. Pero bueno, me hará ilusión traducir ese spin-off también, por lo que os digo, porque esta es la primera vez que he traducido una trilogía entera, desde el primer hasta el último libro. Si habéis seguido esta sección sabéis que he traducido segundas, terceras y cuartas partes sin haber traducido los libros anteriores, pero en esta ocasión he traducido la trilogía desde el principio hasta el final, así que también en ese sentido me haría ilusión poder seguir encargándome yo de este mundo, porque aunque cambiemos de personajes, pues el mundo y el lore, que tampoco es excesivo, pero bueno, algo hay, ya lo conozco bien a fondo. Y nada, hasta aquí este vídeo de la sección de mis traducciones. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me gusta poder hablar de mi trabajo, y en cierto modo también es una especie de reivindicación un poquito, porque por aquí en YouTube y en Instagram, en Bookstagram, se habla mucho de muchísimos libros y quizá el 80% de ellos son obras traducidas, y en pocas ocasiones se hace mención al trabajo de traducción.
solo cuando alguien está descontento con la traducción en sí. Pero pocas veces se menciona cuando un libro está bien traducido. No digo yo que pretenda y espere que la gente se ponga a alabar mis traducciones, sino que lo que pretendo es concienciar un poquito más sobre que ahí detrás, para que la persona pueda leer ese libro en español, pues hay muchísimo trabajo, sinceramente. Y nada, que no me enrollo más, que espero que os haya gustado mucho. Contadme abajo en comentarios lo que os apetezca, si habéis leído ya alguno de estos libros o si alguno de ellos os llama la atención y pretendéis leerlo en el futuro. Pero eso es todo por hoy por mi parte, así que me despido recordándoos todas esas formas en las que podéis ayudarme, que son especialmente importantes en los vídeos de esta sección, como os digo, porque tiene una importancia particular y personal, además de profesional para mí. Pero ya sabéis, dando like, compartiendo si os ha gustado, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Pero ahora sí que me callo ya y nos vemos en el próximo vídeo.